Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión de presentación del curso monográfico del Centro de Estudios Financieros de Análisis de Estados Económico-Financieros, correspondiente al curso 19 y 20 y que comienza en el 7 de octubre de 2019. Esta sesión está siendo grabada y el enlace a la misma lo tenéis disponible para visualización cuando deseéis en el primer bloque del aula virtual. Del mismo modo, la presentación que tenéis en pantalla, el documento que tenéis en pantalla, que es la guía docente del curso, también tenéis al mismo un enlace en el primer bloque del aula virtual. Aunque la vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión, os recomiendo encarecidamente que os la descarguéis y la leáis atentamente, pues en ella se incluyen recomendaciones y normas para cursar con éxito nuestro curso. Bien, la coordinadora académica del curso es doña Paloma Coronado Sierra. Ahí tenéis su correo electrónico para las cuestiones que tengáis que tratar con ella, palomacoronado@cef.es, palomacoronado@cef.es y el profesor responsable de la asignatura soy yo, José Ignacio Llorente Olier, cuyo correo es joseignaciollorente, todo seguido sin puntos, joseignaciollorente@cef.es. Podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico, también lo podéis hacer a través de las tutorías telefónicas que son los viernes de 12 a 2 en el teléfono que aquí aparece, 91 444 49 20, extensión 49 41. Además de a través del correo electrónico y de las tutorías, yo os recomiendo que utilicéis el foro de tutorías de la asignatura, los distintos foros de tutorías para las distintas unidades que hay en el aula virtual. Estos foros, para acceder a estos foros, os tenéis que suscribir a los mismos y así recibiréis los mensajes que se suban al mismo. Y os recomiendo que los utilicéis porque el foro es visible para todos los participantes, de tal manera que es una buena herramienta de aprendizaje colectivo. Quien hace una pregunta en el foro, bueno, pues los demás la pueden ver, asimismo como la solución que plantee el profesor o comentarios que hagan otros alumnos. Por tanto a través del correo electrónico como de las tutorías telefónicas como de los foros de la asignatura, pues a los cuales ya digo os tenéis que suscribir, pues a través de todas esas modalidades os podéis poner en contacto conmigo para lo que necesitéis. Bien, el curso se extiende desde el 7 del 10, comienza el 7 del 10 y dura hasta el 15 de marzo. Algunas cuestiones. La asignatura de análisis de estados económico-financieros pues tiene como objetivo posibilitar a los alumnos la comprensión e interpretación de los estados financieros que hoy en día debe elaborar cualquier sociedad mercantil. El alumno, por tanto, adquirirá conocimientos y habilidades para responder, tras el estudio de los estados económico-financieros de una empresa, a las preguntas clave que se le plantean a un analista. Esto es, ¿cuál es la estructura de dichos estados? ¿A qué dedica la inversión disponible de la empresa? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son sus ingresos y su estructura de costes? ¿Cuán líquida es la empresa? Esto lo veremos a través de los ratios, a través de la comparativa entre el fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos y a través del periodo medio de maduración. ¿Cuán rentables son los activos y cuán rentable resulta la empresa para sus propietarios? Esto es el estudio de la rentabilidad económica y de la rentabilidad financiera. Finalmente, cómo son los cash flows que genera, su naturaleza y su volumen. Además, pues el alumno a final de su estudio estará en condiciones de realizar proyecciones de estados económico-financieros, de analizar los estados de grupos consolidados y de realizar análisis concretos de forma estructurada, disponiendo de referencias sectoriales. Mirad, yo os diría que como objetivo profesional, después de haber cursado este monográfico, es que con la hoja de cálculo que os vayáis construyendo y las pautas para el análisis que vamos a ir viendo en cada una de las unidades, estéis en condiciones de, en una jornada y media de trabajo, realizar el análisis completo de los estados económico-financieros de cualquier entidad. Seáis analistas internos, esto es, sean los estados financieros de vuestra empresa o seáis analistas externos, esto es, los estados que yo solamente dispongo de los publicados. Por tanto, ya digo, creo que es una asignatura muy bonita, muy interesante y merece la pena dedicarle tiempo porque nos va a ayudar a la comprensión de la realidad económica de la empresa, económica y financiera.
Los objetivos, ya digo, serían conocer y analizar la estructura de los estados económico-financieros básicos de la empresa, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y, desde luego, el estado de flujos de efectivo también. Conocer y aplicar las distintas técnicas de análisis, saber interpretar los resultados obtenidos, conocer las técnicas de análisis de liquidez de la empresa, como ya he dicho, ratios, comparación entre fondo de maniobra y necesidades operativas de fondos y periodo medio de modulación, conocer la rentabilidad económica, esto es de los activos, y financiera, esto es del patrimonio neto de la empresa, elaborar e interpretar el estado de flujos de efectivo de la empresa en lo que serían los flujos de su explotación, de su inversión y de su financiación. Elaborar, y a esto dedicamos el tema 9, estados económico-financieros previsionales y realizar análisis completos usando referencias sectoriales, formular un diagnóstico sobre la situación de la empresa, analizar sus riesgos y emitir recomendaciones para solucionar los problemas detectados. No nos olvidemos, en cualquier caso, que profesionalmente al analista se le piden dos cosas, al analista de estados financieros. En primer lugar, que haga un buen diagnóstico y, en segundo lugar, que proponga medidas para mejorar la situación por la que pase la empresa. Después, otro objetivo es analizar estados financieros consolidados y poder leer e interpretar un informe de auditoría de cuentas. Con relación a la metodología, bueno, pues sabed que es importante que tengáis conocimientos previos de contabilidad financiera para poder adentrarse en el estudio de los estados económico-financieros. Quien no los tenga, yo recomiendo hablar con Paloma, porque realmente, bueno, pues la contabilidad es necesaria para poder abordar este curso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Esto no es un curso de contabilidad, pero para entendernos, la contabilidad es a este curso de análisis lo que las reglas de ortografía y sintaxis es hacer un buen comentario de texto. ¿De acuerdo? La contabilidad financiera es necesaria para poder abordar el curso con éxito. Y por otra parte, pues la metodología adoptada a esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y distancia del CEF. Mirad, aunque la tecnología es muchísimo más amigable y ayuda muchísimo más porque hay vídeos, hay llamadas, hay presentaciones, etcétera, las entregas son online, no hay mejor método que el trabajo diario. Es decir, en la medida de vuestras posibilidades, elegir un ratillo al día, un ratito, aunque sea media hora, para leer unas páginas del libro de texto, hacer ejercicios, hacer supuestos, etcétera. ¿De acuerdo? Porque es la manera de asimilar lo que vamos viendo. El curso, bueno, pues tiene su densidad es importante, no es un curso light. Y bueno, pues tratamos de ser rigurosos con el seguimiento. Vais a tener facilidades para cuestiones que se puedan plantear. Va a haber prórrogas en el caso de que alguien no pueda hacerlo en fecha. Se plantea la posibilidad de entregas con penalizaciones, pero no hay mejor manera que llevarlo al día. ¿De acuerdo? El orden de estudio difiere ligeramente del orden del libro que habéis recibido del capítulo. Primero se estudian las unidades 1, 2, 3, 4, 6 y 7, donde se aborda el análisis de balance de la cuenta de pérdidas y ganancias, de la liquidez y de la rentabilidad. Y luego el estudio de las unidades 5, 8, 9 y 10, donde se aborda el análisis del estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, quizá el más importante de todos, el análisis integrado de estados económico-financieros y el análisis de estados financieros consolidados. Además del estudio de las unidades didácticas del manual y de la realización de los supuestos, que son voluntarios, pues el alumno debe realizar, y esto sí es evaluable y calificable, 3 controles que corresponden a preguntas tipo test con 4 posibles soluciones, de las cuales solo una es correcta, y cada uno de estos 2 controles tiene 2 intentos. Los controles los podéis hacer tranquilamente con los medios en vuestra casa, no tienen limitación de tiempo, es más, podéis empezar a hacerlo, guardar las respuestas y simplemente no enviarlas y después entrar otra vez al intento de control. Una vez que yo le doy a enviar, entonces sí, queda reflejado un intento y de los 2 intentos que tiene cada control, en vuestro expediente, pues al final figurará la nota más alta de los 2. El primer control corresponde a las unidades 1, 2, 3 y 4, el segundo a las unidades 6, 7 y 5 y el tercero corresponde a las unidades 8, 9 y 10.
Asociados a los controles hay 3 actividades que pueden ser de ensayo para realizar controles, son también preguntas tipo test, exactamente con la misma correspondencia de unidades. La primera corresponde a las unidades 1, 2, 3 y 4, la segunda corresponde a las unidades 6, 7 y 5 y la tercera corresponde a las unidades 8, 9 y 10. La diferencia entre los controles y las actividades de aprendizaje es que estas son voluntarias y tienen un número ilimitado de intentos. Por tanto, podéis estar haciendo estas actividades, desde luego, siempre es conveniente hacerlas antes de los controles y de alguna manera os pueden servir para ir orientando estos. Las actividades de aprendizaje tienen menos peso que los controles en la calificación final, luego lo comentaré, pero es también muy importante que lo hagáis. En cualquier caso, ni los controles ni las actividades de aprendizaje, ni mucho menos las actividades de evaluación continua, hay que hacerlos hasta no haber terminado el estudio de la teoría. Porque si no, al final lo que hacemos es tratar de contestar pues, de oído o por azar y eso ayuda muy poco al aprendizaje. Y luego tenemos 3 actividades de evaluación continua, quizás son las de mayor peso, las más importantes del curso, en el cual pues vais a tener que hacer distintos trabajos que ahora comentaré. La primera actividad de evaluación continua, que tenéis que subir a un buzón de entrega y enviarlo de forma individual, corresponde a las unidades 3 y 4. La segunda corresponde a las unidades 6 y 7 y la tercera corresponde a la unidad 8. Muy importante, muy importante. En el primer ejercicio tenéis que elaborar y analizar un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias, de acuerdo con el estudio de las unidades 3 y 4. La segunda actividad corresponde a la elaboración de un análisis de liquidez y de rentabilidad completo y la tercera a la elaboración y análisis de un estado de flujos de efectivo. Para la confección de las hojas de cálculo disponéis en la unidad 2 del aula virtual pues de una hoja de cálculo que os he enviado que se llama estados básicos, en la cual pues efectivamente tenéis ya en formato Excel pues el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Bien, material. Tenéis que haber recibido en vuestro domicilio un libro de texto, cuyo autor soy yo, que se titula Análisis de estados económico-financieros, segunda edición de la editorial CEF, ¿de acuerdo? El mismo consta de 10 capítulos, es un tocho importante y, bueno, pues está pensado para que no se necesite tener el plan contable al lado y, bueno, pues sobre todo en los primeros temas se tratan cuestiones relacionadas con, pues por ejemplo, las cuestiones básicas del lenguaje contable para que las recordéis. Además del libro de texto, tenéis presentaciones y bueno, y del PDF del libro de texto en el aula virtual, tenéis presentaciones de todas las unidades, correspondientes a cada uno de los capítulos, cada una de las unidades. Son presentaciones que realicé previamente en PowerPoint, pasadas a PDF también, descargaoslas y tenerlas. Y además de eso hay bastantes vídeos que complementan la teoría de las unidades y también que ayudan al desarrollo pues, de las distintas actividades y bueno, pues, de cómo elaborar, pues, por ejemplo, un análisis de rentabilidad o cómo elaborar pues, porcentajes horizontales y verticales. Lo que tenéis a continuación es un cronograma de actividades didácticas. Vamos a verlo rápidamente porque yo todas las semanas, al principio de la semana, os subiré en el foro correspondiente un mensaje diciendo cuáles son las actividades que hay que realizar y los supuestos o controles, o etcétera, además del estudio de la teoría, ¿de acuerdo? Insisto en la importancia de que suscribáis a los foros para poder recibirlos. Entonces, del 7 al 20 de octubre se ve la unidad introductoria, en la cual se da un repaso a la asignatura en general. Del 21 al 3 de noviembre, introducción al análisis de los estados económico-financieros. Aquí se da rápidamente las pinceladas de lo que es el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y la memoria. Y también se habla de la reforma contable de 2007 que dio lugar al plan contable de dicho año. Las semanas del 4 al 17 de noviembre se dedican al balance, al análisis de la estructura económica y financiera del balance. Las semanas del 18 de noviembre al 1 de diciembre a la cuenta de pérdidas y ganancias. Y aquí tenéis ya, para comenzar,
el test de autoevaluación correspondiente a las unidades 1, 2, 3 y 4, el control correspondiente a las unidades 1, 2, 3 y 4, los cuales están abiertos durante todo el periodo lectivo, desde el 7 del 10 al 15 del 3. ¿De acuerdo? Esto rige para actividades de aprendizaje y para controles. Las actividades de evaluación continua hay que entregarlas escalonadamente. Tenéis tiempo suficiente para realizarlos, de por lo menos 3 semanas en cada caso. Y la primera, ya digo, la realización de la elaboración y análisis del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, hay que subirla al buzón y enviarla entre el 18 del 11 al 8 del 12. El enunciado lo tenéis en el bloque de esta semana también, el enunciado de la actividad. Después, del 2 al 15 de diciembre tenéis el análisis de la liquidez, ¿de acuerdo? Las semanas del 16 de noviembre al 12 de enero, aquí está el periodo vacacional entre medias, pues tenéis desde el 16 del 12 al 12 del 1, tenéis tiempo suficiente, el estudio de la unidad correspondiente. Los supuestos prácticos, ya digo, no son obligatorios, vienen en la carpeta que se os ha entregado, no son obligatorios. Y tenéis pues aquí la segunda actividad de evaluación continua, consistente en el análisis de la liquidez y de la rentabilidad de una compañía en concreto, de la misma para la cual habréis tenido que hacer el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias en la unidad 1. Las semanas del 13 al 26, ya en el año 2020, estudiaremos en primer lugar el estado de cambios en el patrimonio neto y aquí tendréis otra tanda de test de actividades de aprendizaje con intentos ilimitados y dos intentos del control 2, correspondiente ambos a las unidades 5, 6 y 7, estado de cambios en el patrimonio neto, análisis de la liquidez y análisis de la rentabilidad. Ambos están abiertos durante todo el periodo lectivo, desde el 7 del 10 al 15 del 3, pero no debéis hacerlo hasta no haber completado el estudio de la teoría de estas unidades. Las semanas del 27 de enero al 16 de febrero corresponden a quizá pues la unidad más importante de todo el tema, el análisis de flujo de efectivo, donde habrá que elaborar un estado de flujo de efectivo y después analizarlo. Esto es lo que vais a tener que hacer en la actividad de evaluación continua número 3, el caso práctico, ¿de acuerdo? Desde el 27 del 1 al 16 del 2, ¿de acuerdo? En todas las actividades siempre habrá dos intentos. Vosotros realizáis el primer envío. Si el envío está perfecto, pues tendréis un 10. Si hay errores, lo que hago es retrocederos en el buzón con una serie de comentarios la actividad para que la rehagáis, así bueno, podáis corregir y aprender los errores que habéis cometido y también optar a una mejor nota. Todo ello sucede, lógicamente, si las actividades se entregan en plazo. Si se entregan fuera de plazo, pues ahí ya no, claro. Ahí ya simplemente se hace la calificación con la penalización correspondiente que ahora comentaré y ya está. Del 17 de febrero al 1 de marzo se estudia la unidad 9, el análisis integrado de los estados económico-financieros, en el cual se incluye también la realización de previsiones financieras. Y finalmente, del 2 al 15 de marzo, pues se hace el análisis de estados económico-financieros consolidados y también con un apéndice de la auditoría de cuentas. Y aquí corresponde finalmente pues la última tanda de actividades de aprendizaje con preguntas tipo test y controles. Nuevamente, actividades de aprendizaje, intentos ilimitados, control, 2 intentos, correspondientes a las unidades 8, 9 y 10. 8, estado de flujo efectivo, 9, análisis integrado y 10, análisis de estados consolidados. Tanto el test de evaluación 3 como los controles, como el resto de las actividades de aprendizaje y los controles, están abiertos durante todo el periodo lectivo, desde el 7 del 10 al 15 del 3. Sistema de evaluación. Las actividades de aprendizaje, estos 3 previos de intentos limitados que son voluntarios, pesan un 10%, los controles pesan un 40% y las actividades de evaluación continua pesan un 50%. Obviamente, dado que es un curso sin examen final, desde luego los controles y las actividades de evaluación continua tienen que estar hechos y aprobados. Bien, alguna cuestioncilla más ya para terminar. Las fechas previstas para la realización de todas las actividades las tenéis tanto en el cronograma que acabamos de ver, en la guía docente, como pulsando en los buzones y en las actividades y controles en el aula virtual. Igualmente, si alguien tiene alguna duda, que me lo comente.
Penalizaciones. Los controles y test de autoevaluación no tienen penalización porque están abiertos durante todo el periodo lectivo. Las actividades de evaluación continua, si son entregadas fuera de plazo, pues tendrán una penalización de 2 puntos. Como máximo se puede obtener un 8. Ojo a este respecto porque si un ejercicio está para, vamos a suponer, para un 6 y se entrega fuera de plazo, pues con la penalización el ejercicio se suspende. Entonces, tened mucho cuidado y, desde luego, intentad entregar los ejercicios en tiempo. Sistema de calificaciones, pues de 0 a 4,9 suspenso, de 5 a 5,9 aprobado, de 6 a 6,9 bien, de 7 a 8,9 notable, de 9 a 10 sobresaliente. Y por mi parte nada más. Espero que el curso resulte de interés o resulte de utilidad. Os pido que le dediquéis esfuerzo, que seáis constantes en el mismo y, bueno, quedo a vuestra entera disposición. Cualquier duda, cualquier cuestión, si es, digamos, administrativo, etcétera, pues, o comercial, comentadlo, por favor, con Paloma. Académicamente, bueno, pues yo quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Os deseo muchísima suerte, espero que os vaya muy bien, os mando un abrazo y estamos en contacto. Damos por finalizada la sesión.